Agradezco a Dios aunque puedo grabar este tema. Vamos a continuar donde terminamos el tema anterior. Estábamos hablando acerca de la ley de Dios, si existía desde antes del Sinaí o del Sinaí en adelante. Estuvimos haciendo algunos análisis y llegamos a declarar un texto que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Vamos a comenzar en esta misma declaración. Tengo aquí cómo está escrito este texto en la versión Reina Varela de en 1960. Allí dice de esta manera: el fin de la ley es Cristo. Y continúa el texto diciendo, para justicia a todo aquel que cree. Así que el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Este texto yo lo voy a leer también en la versión Reina Valera del siglo XXI. Y la versión Varela de 1990 dice igual que esta. Pero vamos a dejarlo por el momento en la declaración de la versión del 60. El fin de la ley es Cristo. En el mundo evangélico, en el mundo protestante, se toma este texto para decir que la ley llegó hasta Cristo, que cuando Cristo vino, murió en la cruz y ahí clavó la ley. Por lo tanto, la ley ya no debía ser guardada por los seguidores de Dios, por los cristianos, a partir de la muerte de Cristo en la cruz. Porque el texto dice, el fin de la ley es Cristo. Esta declaración tiene dos maneras de interpretar. Una manera de interpretar sería esta: la ley llegó hasta Cristo. O sea, llegó Cristo, murió en la cruz, no más ley. Ya ningún hijo de Dios tiene que guardar la ley, porque la ley llegó a su fin, que el fin es Cristo. La otra declaración sería, el fin de la ley es Cristo, o sea, la ley nos lleva a Cristo. En este concepto lo analicé en el tema anterior. Vamos a analizar ahora esta declaración mirándola desde las dos formas de mirar. Si el fin de la ley es llevarnos a Cristo, lo que está diciendo es que como somos pecadores, hemos pecado y estamos condenados por la ley, o que violamos la ley, la finalidad de la ley tiene llevarnos a Cristo para que Cristo sea el que nos salve. De esta manera, la ley sigue vigente. Todo lo que hace es decirnos, mira a Cristo, Cristo es el único que puede salvarte. La otra forma de mirarlo, el fin de la ley es Cristo, o sea, llegó Cristo, ya no más ley, ya no hay más condenación, significa que Dios había dado su ley, la ley de Dios estaba escrita en la Biblia, y cuando Cristo vino,
como que el ser humano no puede guardar la ley, porque le es imposible guardar la ley, entonces Dios quita la ley, Cristo quita la ley y se acabó el problema. Ya el hombre no tiene condenación porque Cristo quitó la ley. Mirándola de esta manera, ya el pecado se termina, porque no hay ley que condene al pecado. El hombre pecó por cualquiera de los mandamientos de Dios. Vamos a pensar, el hombre codició y por la codicia está condenado a muerte. Llegó Cristo, quitó la ley, muere en la cruz. Ya al quitar la ley, ya el hombre no tiene más condenación porque no hay ley que lo condene. Si la forma de mirar este texto en la Biblia es esta, significaría que Cristo vino a la tierra a morir por el hombre por gusto. ¿Por qué por gusto? Porque si el problema es la ley y Dios quita la ley cuando Cristo muere, ¿para qué murió Cristo? Podía haber quitado la ley antes y ya Cristo no tenía que venir a morir. Vamos otra vez al mandamiento que dice codiciar. La palabra dice que la mujer vio la fruta y era árbol codiciable. La mujer codició y pecó, desobedeció a Dios. Si la ley era el problema, pues ahí mismo Dios quitaba la ley que dijera no comas, no codicies, y ya la mujer puede codiciar porque ya el mandamiento no existe. Eso significa que la ley, si Cristo llega, quita la ley, ya no es pecado codiciar, ya no es pecado el adulterio, ya no es pecado robar, ya no es pecado idolatrar a los ídolos, ya no es pecado guardar el sábado, ya no es pecado tomar el nombre de Dios en vano, ya se puede mentir, no hay que respetar ni a padre ni madre porque ya la ley no existe. Cristo vino y ese fue el fin de la ley. Si ese es el significado de este texto, ¿para qué Cristo vino? Ya quitaba la ley desde un principio y Dios decía, bueno, ya lo que te estorbaba era el pecado, era la ley, ya quitamos la ley, ya no hay más pecado. Yendo a la comparación que hice con el semáforo, eh, llega el chofer, se lleva la luz roja, es culpable, hay que ponerle una multa. Y el policía le dice, no, espérate, hay una solución mejor. Quito la luz roja y ya pasa tú como tú quieras. Yo he estado en un país en el mundo, por lo menos que yo haya conocido, que fue Egipto, y en el Cairo no hay señales de tránsito, por lo menos cuando yo fui. No había señales de stop, no había señales de luces, no había semáforos, no había luces. Entonces los carros llegan a la esquina y lo mismo anda uno montado en un burro, un camello, un carro chiquito, un carro grande, y ahí se las arregla. Porque no hay una ley, la quitaron, ya no hay multa. Pero si es pecado el adulterio, si es pecado robar, si es pecado no respetar a los padres, si no es pecado o si es pecado la idolatría, significa que la ley sigue vigente. Llegó Cristo y pagó nuestra culpa.
Y Cristo en la cruz pagó nuestra culpa y nos da entonces la ayuda para que nosotros seamos salvos de nuestra transgresión. Así somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, nosotros ponemos la fe en Cristo y Cristo nos perdona nuestro pecado. ¿Qué hacer desde el momento en que somos perdonados en adelante? Somos perdonados por Cristo y entonces como Cristo guardó la ley de Dios obedeciendo al Padre, nos ayuda a nosotros para que por fe también recibamos la ayuda de Dios y vivamos sin violar la ley de Dios. De esta manera, la ley que no puede redimirnos nos lleva a Cristo porque es el que nos puede redimir. Yendo ahora a este mismo texto, leyéndolo en la versión Reina Valera de el siglo XXI, dice así, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Entonces, la finalidad de la ley, hay una diferencia entre el fin de la ley y la finalidad de la ley, pero es lo mismo. El fin de la ley, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. La finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es conducir al ser humano a Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad nos lleva a Cristo? Para justificar a todo el que cree. Entonces, dice la Biblia, porque Moisés describe la justicia de Cristo, que habla la ley, porque Moisés describe la justicia de Cristo que habla la ley. El que hace esto, el que hace estas cosas, vivirá para siempre, porque como nosotros no podemos guardar la ley, porque somos pecadores, Cristo vino por nosotros a morir, tomó nuestro lugar haciéndose un hombre y pagó nuestra culpa, pagó la justicia de la ley que decía que teníamos que morir porque pecamos. Y el fruto del pecado es la muerte. Cuando Cristo muere por nosotros, nosotros aceptamos la justicia de Cristo. Cristo nos perdona y de ahí en adelante nos ayuda para que vivamos una vida en obediencia a Dios. La diferencia es clara. Si Cristo quita la ley, entonces el pecado no existe. El mismo diablo o el mismo Lucifer que se convirtió en diablo por violar la ley de Dios, no ha pecado, porque Dios quitó la ley. Entonces cada cual hace no lo que es la voluntad de Dios, sino lo que cada cual cree y quiere hacer. Cristo quita la ley, ya no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Cuando transgredimos la ley, el pecado está presente. Estamos condenados. Cristo ocupa nuestro lugar, perdona nuestra falta y nos redime.
nos da el perdón, nos justifica, somos redimidos, ya no estamos condenados. Entonces, ponemos los ojos en Jesús por la fe en lo que Jesús hizo por nosotros, que fue el cumplimiento del plan de la redención. Nosotros recibimos el pecado y nuestra vida de ahí en adelante, con la ayuda de Dios, obedecemos los mandamientos de Dios, porque la palabra de Dios dice, y esto lo veremos en otro tema más adelante, que Dios escribe la ley en nuestros corazones. Pero Dios entra a nuestro corazón y entonces Dios nos capacita para que nosotros podamos vivir en obediencia a Dios. Si llega el momento en que el ser humano dice, Cristo me libró de la condenación de la ley muriendo por mí en la cruz. La ley me lleva a Cristo. Cristo me perdona. Yo soy perdonado. Pero de ahí en adelante sigo violando la ley de Dios. Mi vida hace que lo que Cristo hizo en la cruz no tenga valor para nosotros, porque seguimos violando la ley. Entonces, Cristo nos salva de la condenación, pero nosotros nos volvemos a condenar. Volvemos a Cristo. Cristo nos perdona porque murió por nosotros en la cruz. Nuestra justicia no es la nuestra, es la justicia de Cristo. Dios nos perdona, la ley nos lleva a Cristo, donde recibimos el perdón. Y en la cruz de Cristo recibimos también la facultad de resistir al pecado, de resistir al diablo y de ser vencedores. ¿Cómo podemos ser entonces vencedores? Somos vencedores por los méritos en Cristo. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra vida entonces es una obediencia a Dios y tenemos armonía con Dios. Tenemos armonía con Dios porque Cristo nos perdonó en la cruz nuestros pecados y nos capacitó también en la cruz, nos capacitó dándonos su Santo Espíritu que nos enseña que somos pecadores y entonces nos enseña cómo nosotros podemos vivir en obediencia a Dios. Concluyo esto de esta manera. Dios siempre pide la obediencia de sus criaturas. Los hijos de Dios que obedecemos a Dios, obedecemos su ley. Su ley que nos lleva a Cristo porque fuimos violadores de la ley de Dios y allí recibimos el perdón y la fortaleza para vivir como Cristo vivió. Cristo es nuestro ejemplo. En nuestra relación con Dios recibimos la fortaleza, la capacidad de ser vencedores. Entonces, la solución del pecado del ser humano es ir a Cristo. La ley nos lleva a Cristo y en Cristo recibimos redención y fortaleza para vivir de acuerdo con su voluntad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegamos en este tema hasta aquí. Añadí este tema. Vamos en el próximo a continuar con nuestro análisis desde cuándo existe la ley. Te pido que compartas este tema. Dale like si crees que es conveniente y que Dios nos bendiga y nos ayude para ir a Cristo y recibir el poder y el perdón, para no tener pecado y para vivir sin pecado con la ayuda de Dios.
Nos vemos en nuestra próxima grabación.